Casa Editorial Lo que Importa y Uber presentan Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, la pizarra de Evelyn Matei. Conversamos con la ex candidata presidencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nueva semana de Animales Políticos. Estamos partiendo este lunes junto a Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. Bueno, tuvimos una entrevista que trajo cola. Sí, muchas consecuencias. El Camilazo ahí de la semana pasada. La conversación con Camila Vallejo es interesante porque marcó mucho la agenda de la semana. Y uno se pregunta por qué fue tan relevante, por qué generó tanto movimiento. Creo que hubo dos cosas en particular que quedaron de la entrevista. Una es esta frase de que lo del gobierno, lo de la campaña de Kast al hablar de soluciones rápidas al tema de seguridad había sido una gran estafa, ¿no? Sí. Y eso generó muchas reacciones en el gobierno y desde el oficialismo. Para que se hiciera cargo también de cuestiones que prometió el gobierno de Boric cuando estaba en campaña y que después, por las circunstancias que haya sido, no se concretaron. Claro, esa fue un poco la línea de respuesta que llegó desde varios ministros y desde el oficialismo. Y lo otro que me parece que caló más hondo en el oficialismo fue esta crítica a constatar un poco que no hay vocero. O sea, que no hay una vocería en el Palacio de la Moneda. Y creo que eso actualizó un problema que sigue latente. Lo dijimos cuando salió Mara Cedini, que de alguna manera hubo una especie de alivio en el oficialismo, de decir, bueno, ya, se acabó este problema que todos los días nos generaba algún conflicto, pero no se generó ningún modelo que funcione en reemplazo de ello. Y eso ha hecho que desde el oficialismo figuras importantes, el diputado Chalper, por ejemplo, el exministro Monkeberg, la misma exalcaldesa Matei, hayan dicho, bueno, en esto hay un punto, efectivamente. Aquí falta una vocería y de hecho Chalper dijo, aquí esto hay que nombrar a un vocero para que se haga cargo. Sí, y yo creo que en ese sentido la crítica es incómoda para el gobierno porque tiene algo de razonable, ¿cierto? Uno podrá discutir la oportunidad, la lealtad de la crítica en público, y ok, perfecto, pero pareciera haber algo ahí. Y hubo una tercera línea que también metió ruido a propósito de la calificación de Camila Vallejos al presidente Kast. Vallejos. Oh. Vamos a seguir. A propósito de su calificación del presidente Kast y su entorno como ultraderecha, ¿cierto? Y a propósito también de figuras del progresismo como Juan Gabriel Valdés, como el exministro Luis Cordero, que dicen, mira, hasta ahora no hemos visto señales de ataque al Estado de Derecho, de desmantelamiento de la democracia, como sí lo hacen aquellos que generalmente están incluidos en ese selecto club de la ultraderecha, ¿cierto? Y aquí se mezclan, ¿cómo se llama?, definiciones académicas del término, siempre se trae a colación lo que ha dicho el holandés Kasmude u otros al respecto, con si en la práctica o no hoy día estamos viendo una erosión del sistema democrático de la mano de Kast, de que el hecho de que Kast se junte con ciertos personajes, entiendo, los va a invitar próximamente en septiembre hay una especie de cumbre. Claro. Y varias figuras también del progresismo han salido a decir, no nos confundamos, es ultraderecha, un poco también a partir de lo que dijo Camila. Tiene un punto Cristóbal Belolios en lo que dijo. Oye, hay una cuestión importante, porque obviamente nosotros estamos muy contentos de que la gente haya enganchado con el episodio. Uno no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que dicen nuestros invitados, que no son tanto entrevistados, yo al menos lo veo así. Quizás porque yo no provengo tanto del... No, este programa era una conversación, una entrevista tan periodística. Exacto, y el hecho de que uno no le rebata al punto de que no vaya como a tratar de contradecir, no necesariamente otorga en este caso. Invitamos a personas que tienen ideas distintas y a mí por lo menos lo que me interesa mucho es que quede claro qué es lo que realmente piensan. Porque a veces en los formatos tradicionales de los medios uno tiene 20 segundos y no alcanza a articular su pensamiento como quisiera, entonces un poco un espacio, no sé si la palabra corresponde ahora que estamos en la onda anti-woke, pero este es como un espacio protegido para que uno pueda articular sus ideas con cierta fluidez. Sí, un par de cosas más. Creo que también parte de lo que pasó tiene que ver con un vacío de liderazgo en el progresismo o en la centroizquierda que es
tremendo. O sea, hay un desierto de liderazgo hoy día y se nota mucho entonces cuando, por ejemplo, alguien como Camila Vallejo, que tiene un liderazgo evidente en el sector, aparece, da un par de puntos, da un par de ideas de futuro sobre la oposición, inmediatamente se produce un efecto muy importante. Me imagino que cuando el expresidente Gabriel Boric se decida también a salir un poquito de este silencio, que por ahora está comentando cosas en su Instagram, no siempre de manera muy afortunada, creo que se va a provocar un efecto también similar. Faltan liderazgos claramente en el progresismo. Y es muy importante también que los principales liderazgos de alguna manera son los del anterior gobierno. O sea, el expresidente Boric y las exministras Vallejo, Toá, Jara, me parece que siguen siendo con mucho los liderazgos más importantes. Tal vez la única excepción es el alcalde Bodanovich, que se ha articulado un poquito más en el tema de las contribuciones, pero claro, él es reticente a entrar mucho en temas de política nacional porque sabe que cuando entre ahí, esta especie de tremenda aprobación que tiene, naturalmente se va a empezar a erosionar. Entonces, no tiene la oposición hoy día ningún liderazgo que esté en la pelea del día a día, en la discusión de la semana a semana, y por eso cuando aparece alguien como Camila Vallejo también genera un efecto tan grande. Sí, aunque en el caso de Bodanovich solamente diría yo que me parece que su aparición en las últimas semanas ya no ha sido tan esporádica, puntual. Creo que está empezando a probar un poquito qué pasa si se mete en temas de política nacional más complejos, como la reforma, por ejemplo. Sí, me parece que está haciendo una actuación más sistemática, donde no solamente está hablando como alcalde, sino que, por así decirlo, liderando un frente que tiene una cierta idea de justicia social en el fondo, que es la idea de que los municipios que necesitan estos recursos son los que se van a ver más afectados. O sea, hay una cierta idea política que está de fondo más allá de la gestión. Claro. Y eso pasó esta semana porque, a ver, el proyecto de la mega reforma, para actualizar también, se aprobó entero salvo un punto, que fue este de las compensaciones a los municipios por las contribuciones que se van a dejar de pagar. Y como quedó, en el fondo no se alcanzó a aprobar, porque hubo un problema de conteo de votos en los senadores, quedó postergado por 2 semanas, por entre medio de una semana distrital. Se va a votar mañana en el Senado, todos suponen que se va a aprobar con los votos justos, como ha sido toda la reforma, pero eso abrió una ventana de 2 semanas en que los alcaldes opositores se pudieron articular y pudieron presentar su punto ante la opinión pública, algo que la oposición no fue capaz de hacer en todo este proceso. En este punto específico sí tuvieron el tiempo para poder hacerlo y decir, básicamente, aquí hay una injusticia, porque esa plata, que era plata que venía de las contribuciones que pagaban las personas de altos ingresos en Chile, ahora la va a poner el Estado de ingresos generales, básicamente los impuestos que pagamos todos. Claro. Y esa plata, evidentemente, va a ir en una mayor cantidad a compensar a los municipios más ricos y en una menor cantidad... Porque son aquellos que dejan de recaudar por el fin de las contribuciones. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, cuando el Estado le dice, mire, le vamos a compensar todo, ok, los municipios dejan de ganar plata, pero hay una injusticia en términos de la repartición de ese dinero que los alcaldes han puesto al punto ahí. Ya, por eso digo, yo creo que hay un punto de fondo de Bodanovich que tiene más allá de su posición como alcalde de la gestión del día a día, él articula un punto político, un punto que tiene que ver con esta noción de justicia social que me imagino que resuena en la izquierda, resuena en el progresismo, así que es interesante seguir echando un vistazo a ver qué está ocurriendo ahí. Espera, se me quedó algo. Hablábamos de la ultraderecha y de este concepto. Sí. ¿Tú qué opinas al respecto? De lo que ha pasado, digamos. ¿Hay algo que te haga pensar que sí hay elementos preocupantes del tipo de las cosas que hace la ultraderecha en el mundo? Para hacerla corta, cuando Kast apareció en 2017, yo creo haber sido de los primeros que dije, bueno, acá me parece que se está esbozando el tipo de populismo de derecha que en otras partes del mundo también está apareciendo, especialmente populismo, entendiendo por populismo esta narrativa que divide a la sociedad moralmente entre un pueblo bueno y una élite mala, ¿cierto? La élite de Kast 2017 no era las Condes Vitacura Loarnechea, era más bien Ñuñoa, ¿cierto? Los medios de comunicación liberales, la academia en su torre de marfil, esa era la élite para Kast. Me parece que Kast lo que hizo fue que importó una retórica que había usado Trump, que había usado Bolsonaro, ¿cierto? Que han usado otros. El 2021 insistió en esa misma línea retórica, dividiendo pueblo, élite. Yo en un libro que escribí sobre populismo conté la cantidad de veces que Kast demonizaba a la élite y era bastante generoso en esa retórica. Dejó de usarla, me parece, el 2025. Y lo que he visto hoy día tiene más que ver con algo que sugería Pablo Ortúzar acá. Me parece que se parece más a la UDI de los 90. Se parece más a... Recuperar los valores y los proyectos, digamos, más clásicos de la UDI.
cristianismo y neoliberalismo, Ujú. básicamente, por decirlo en una frase La más. Biblia y el bolsillo, como La Biblia y- titulamos alguna vez un capítulo aquí, ¿no? Que fue justamente con Sí, la sí, Biblia sí. y el bolsillo, ¿cierto? Una idea de que el mercado, la defensa del mercado está asociada a una serie de valores, Ujú. ¿cierto? Creo que el haber corcheteado la famosa batalla cultural tuvo que ver con una cuestión estratégica, pero él no ha renunciado de fondo a eso. Pero me parece que aceptando que en democracia ganan proyectos ideológicos con los cuales tú no comulgas, y que incluso tú puedes considerar que son un retroceso respecto de algunas materias, eso no significa necesariamente que el proyecto sea un peligro para la democracia, ¿cierto? Entendiendo por democracia aquí algo bastante minimalista, y esto creo que es importante decirlo, porque si yo defino democracia de forma muy ambiciosa, comprensiva, no, la democracia tiene que tener paridad en los altos cargos públicos, la democracia tiene que tener un Gini que no supere, no sé, pues el punto, la democracia tiene que tener protección medioambiental, y algunas de esas cuestiones no se cumplen, yo voy a decir entonces que la democracia está defectuosa. Pero si yo mantengo una definición más minimalista de democracia, diciendo, por ejemplo, es el derecho de los gobernados de elegir a sus gobernantes en elecciones libres y competitivas, no es mucho lo que se necesita, salvo que los gobernantes básicamente hagan que la cancha en la cual se decide quién va a ejercer el poder quede desnivelada de tal forma de favorecer a los incumbentes. Y sumemos a eso que se respete también la división de poderes Sí. y la no concentración del poder en una sola mano, aunque ese poder sea mayoritario. Eso es lo que nosotros llamamos una democracia liberal, Ujú. ¿cierto? La democracia Claro. liberal es soberanía popular e igualdad política, pero también es Estado de Derecho, separación de poderes, pesos y contrapesos, Ujú. ¿cierto? Libertades individuales, derechos de las minorías. Ese es el entramado que le llamamos derecha liberal. Y por eso algunos, que se hacen llamar demócratas y liberales, como Orbán, Ujú. decían, oye, yo he ganado las elecciones, ya no me pidan que además respete los derechos de la minoría. O sea, el hecho de ganar las elecciones me da derecho a ir por todo. Exacto, para que la voluntad popular se manifieste de la forma menos constreñida posible. ¿Por qué? Porque estos contrapesos en el fondo es la forma que la élite limita la voluntad del pueblo. Y los contrapesos pueden ser también comités de expertos, pueden ser foros multilaterales, bueno, tú los has estudiado bastante. Yo creo que en Kast hoy día no hemos visto todavía a un demócrata iliberal en ese sentido. No digo que no hayan, como siempre, indicios. Uno a veces exagera los indicios cuando quiere probar el punto o los mira menos cuando ya quiere casarse con una tesis. Es inevitable. No existe tampoco un académico que sea tan intelectualmente honesto que cambie de opinión todos los días dependiendo de la nueva evidencia, sino que uno a veces se aferra a sus tesis. Yo lo que sí creo que, para contestar tu punto derechamente, lo que yo sí he visto preocupante no es tanto en Kast, fíjate. Lo he visto más en su entorno, ¿eh? Y lo he visto en el presidente republicano. Es que Sí, me parece que esta idea de que la Contraloría dice algo que ahora no nos gusta, vamos a tener que revisar sus atribuciones. El Tribunal Constitucional dice ahora algo que no nos gusta, ¿qué es esta tercera cámara? Que son justamente contrapesos al poder ejecutivo puesto ahí por mandato popular. Y en los últimos días con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, todo el mundo sabe que el Instituto Nacional de Derechos Humanos por su fundación históricamente está asociado a una defensa de los derechos humanos que tiene que ver con que el individuo no reciba tratos degradantes, inhumanos por parte de agentes del Estado. Esa es la definición, esa es la definición operativa con la cual trabajamos. Por lo tanto, es raro que el Instituto de Derechos Humanos haga otra cosa ahora distinta de la que es su mandato, y empezar a pretender hoy día que debe hacer cosas distintas o que debe desaparecer porque no nos gusta que vaya a visitar a un imputado, ¿cierto? Por un crimen que puede haber sido terrible. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no dice que no lo sea. Dice, nuestra pega es estar con los que están bajo el dominio represivo del Estado, aunque sea efectivamente legítimo. Nuestra pega es velar que lo hagan en forma legítima. Y tratar hoy día de decir que estas instituciones, contrapesos, tienen que hacerse un lado y dejar de molestar porque están gobernando ellos, ahí me parece que hay un germen autoritario. Ahora, ¿qué es lo interesante me parece? Que es que ella es en el fondo Kast 2017, Kast 2021. O sea, el Partido Republicano para llegar a la moneda tuvo que hacer una pérdida que es de alguna manera dolorosa. Tuvo que decir un montón de cosas en las que nosotros creemos que de hecho son la base más clara de nuestra identidad. Sí. Son la base por la cual nosotros rompimos con la derecha tradicional, armamos un proyecto propio. Esas cosas, para ganar, las vamos a tener que dejar guardadas en un cajón por 4 años. Las que están relacionadas con las cuestiones más bien valóricas, ¿esa le llamamos? Todo esto, o sea, sí.
que creemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que eliminarse. Lo dijo Casas el 2017 y lo dijo Casas el 2021. Que creemos que hay que salirse de las Naciones Unidas y los derechos humanos, ¿no? O sea, que tenemos que romper ese tipo de parámetros. Que creemos que el aborto en 3 causales es un crimen. Todas esas cosas los republicanos son parte de su identidad fundante, lo creen, y como una cosa táctica en campaña se comprometieron a decir lo vamos a dejar guardado en un cajón por 4 años, ¿no es cierto? Correcto. Y el gobierno está, me parece que efectivamente intentando cumplir eso, porque sabe que además le conviene en términos estratégicos mantenerse en los temas de seguridad y economía y decir, nosotros tenemos un compromiso de estos otros temas, dejarlos guardados por 4 años. Correcto. Y el dolor que eso provoca en el Partido Republicano es importante. Creo que no se ha todavía convencido a sí mismo de que tiene que hacer esto. Y por lo tanto, cada vez más, Scalia, como presidente del partido, que intenta mantener ordenadas a sus huestes, le está dando tiraje a decir, bueno, pero conversemos estos temas, no los podemos dejar guardados por 4 años. Totalmente, 2 cosas. La primera es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el 2021 y el 2017, estas cuestiones, uno dice perro que ladra no muerde, no tengo idea, pero por lo menos el ladrillo estaba claro. Ahora, es una buena pregunta a propósito de esto, por honestidad intelectual, ver si lo que vamos a comparar son los proyectos en el papel o en el ejercicio. Y creo que lo honesto es comparar papel con papel y ejercicio con ejercicio. Porque si fuese por papel, ¿cierto? El Partido Comunista u otros partidos de izquierda que no renuncian a métodos alternativos a lo que nosotros conocemos como la democracia burguesa, uno también tendría que juzgarlos a pesar de que en el ejercicio no han erosionado la democracia. Camila Vallejo fue ministra vocera de un gobierno que, al menos desde el punto de vista de la democracia liberal, dejó incólumes los pilares de una democracia liberal. Ah, pero es comunista, que ustedes acaso no saben que el marxismo... Ok, perfecto, eso está en su ideario de fondo, y quizás eso funciona como una especie de estrella polar o coordenada hacia la cual alguna vez querrán llegar. Yo, si veo para atrás todas las cosas que ha dicho Kast, incluida su defensa del golpe u otras cosas similares, cuando hace poquitos años escribió, de hecho, este fue el Día de la Liberación y todo, me parece que también hay que ser honesto en ese sentido. O comparamos papel con papel o ejercicio con ejercicio. Pero mi punto más que ese es decir, a ver, hay un problema estratégico aquí, que en el fondo hay un gobierno que quiere mantenerse dentro de la línea que necesita, que es decir, nosotros nos vamos a centrar completamente en economía y seguridad, y hay una base parlamentaria que dice eso para nosotros no es soportable. No podemos pasarnos 4 años dejando todas estas convicciones por fuera, porque además tenemos en el oído derecho, tenemos un Pepe Grillo libertario que nos está diciendo todos los días, ustedes son unos cobardes, ustedes son unos entreguistas, nosotros vamos a estar presentando estos proyectos todos los días y vamos a dejar en evidencia que ustedes no son capaces de hacerlo. Entonces, nadie dijo que iba a ser fácil. Y ante eso los republicanos creo que tienen que tomar una decisión que es muy difícil. Es decir, a ver, si realmente queremos ser un partido de gobierno, si realmente queremos colaborar en todo a que este gobierno le vaya bien, sí tenemos que efectivamente hacer esta renuncia y decir, sí, por 4 años nos tenemos que olvidar de hablar de aborto, nos tenemos que olvidar de hablar de privatizar Codelco, nos tenemos que olvidar de eliminar el Instituto de Derechos Humanos, todas estas discusiones que sabemos que no le hacen bien al gobierno, pero que nos pican las manos por estar en los medios. Sí, yo coincido. Y creo que la estrategia de Scalia esto es letra chica, porque él dice, pero espérate, el gobierno no ha incumplido nada. No es el gobierno el que está presentando el proyecto A, B o C, ¿cierto? Somos los parlamentarios de republicanos, y hay que dejar que el legislativo, ¿cierto?, haga su pega, y ha reclamado una especie de derecho de agenda propia. Lo que es bien interesante, ¿cierto? Puede el partido eje del gobierno, por mucho que no le haya tocado la repartija ministerial, quizás lo que estaban esperando, pero sigue siendo el partido del presidente. ¿Puede tener agenda propia? ¿Hasta qué punto puede tenerla? Sobre todo cuando eso le desordena la agenda al gobierno. Porque sobre todo cuando Scalia dice nosotros apoyamos el proyecto Escucha su Corazón, evidentemente toda la prensa va a preguntarle a la ministra de Salud, a la ministra de Desarrollo Social, al ministro del Interior, que es vocero, entre comillas, a la ministra de la Mujer, ¿qué opinan de esto? Y se le desordena la agenda al gobierno porque su propio partido le está poniendo un tema que no le conviene. Por supuesto, y me imagino que lo conversamos la otra vez, no sé si Kast era como Piñera, que llegaba todos los lunes a ver las encuestas, ¿cierto? Pero deben haber visto que el 78% de los chilenos está en contra del proyecto Escucha tu Corazón. Esto parece una cuestión más o menos zanjada. Y el 80% está contra privatizar Codelco. Bueno, que es otro tema que también metieron los republicanos en el debate. Exacto. Hablemos un segundo de eso, de la forma como
el gobierno estaría bailando, ¿cómo fue lo que dijo Kaiser? Kaiser dijo que ellos ponen la música con la que baila el gobierno. Ya, bueno, que es un poco lo que estás diciendo tú. O sea, es presentar... O sea, ponen la música con la que bailan los republicanos, lo que a su vez les descoordina el paso al gobierno, digamos. O sea, le impide al gobierno poner su propia música. Tal cual, que ya había ocurrido con la acusación constitucional al ministro Grau, Claro. ¿cierto? Donde se sumó la UDI y dejó a republicanos un poco como jamón del sándwich, que se tuvo rápidamente que subir. Yo creo que finalmente el presidente Kaiser dijo, ya hagan lo que quieran porque no vamos a conseguir ni un solo voto del socialismo democrático en el Senado, así que ya, denle nomás. ¿Qué tanto conseguir enturbiando el debate ahora? Y básicamente sabían que iban a perder esa acusación, pero Claro. era muy curioso porque todos sabían que iban a perder, pero nadie quería bajarse. Exacto, para no parecer cobarde. Claro. Bueno, hay que ver, en todo caso, no sé si fue una semana tan buena para los nacional libertarios porque por toda esta polémica de un programa de streaming donde uno de sus protagonistas aparece asociado a la defensa de la pedofilia, a pesar de que fue como en un tono lúdico, en un tono de talla, finalmente la opinión pública fue condenatoria. San Justo dijo esto es inaceptable, tanto así que en el ámbito donde todo se puede decir, que es como en ese ámbito libertario, el propio Johannes Kaiser lo consideró también inaceptable. Sí, aunque también dijo que había aquí libertad de opinión y... Claro, es que justamente yo creo Sí. para dejar claro que él no es el que pontifica o patrulla las redes sociales diciendo qué es lo que se puede o no se puede decir, justamente para no parecer su enemigo, él dice, hay libertad de expresión, pero a renglón seguido dice, es inaceptable. Déjame algo último antes de pasar a nuestra invitada de esta semana. Creo que fue una semana compleja para el gobierno porque también, de alguna manera, tuvimos 2 meses, junio y julio, básicamente fueron mundial y temporales, ¿no es cierto? Como Sí. que la opinión pública estaba un poco tomado por otras materias. Y cuando la opinión pública vuelve a enfocarse un poco en lo que está pasando, en que estábamos, digamos que estaba pasando, las noticias son malas. Son malas porque fue una semana con varios hechos de violencia de alta connotación, Sí. porque fue una semana donde las cifras de desempleo nuevamente fueron muy malas, marcó un 9,4% el desempleo, lo mismo que el mes pasado, y que es la cifra más alta desde la pandemia, ¿no? O sea, se mantiene esta crisis de empleo muy, muy fuerte. Y por lo tanto, se reactualiza también un poco lo que decía Camila Vallejo en la entrevista anterior, ¿no? Que aquí había 2 promesas muy fuertes del gobierno y 2 promesas en las cuales no se ven resultados. Y el clima de opinión pública entonces se le empieza a complicar más. Las encuestas del fin de semana muestran una caída entre 2 y 3 puntos, la mayoría de las encuestas en la evaluación del gobierno, que está en sus niveles más bajos de los que ha tenido en estos meses. ¿Pero será por eso o será algo de lo difícil que es satisfacer las expectativas de la gente que sufrió con los temporales? Yo no creo que ese sea el factor fundamental esta Ya. semana. Me parece que ha pegado más al tema económico, creo. Ya. Porque además, si tú ves las cifras es una cifra que a mí me impresionó mucho, las cifras de pesimismo de la gente están en niveles récord. El Academ hace una pregunta bien amplia, que es, ¿usted está optimista o pesimista sobre el futuro de Chile? Súper amplio. La hace desde hace 11 años. Nunca había habido en 11 años tanta gente pesimista del futuro de Chile. En los 11 años han pasado hartas cosas, digamos, para estar pesimista. Y nunca se había llegado a un nivel de pesimismo tan alto como el de esta semana. También en un índice similar que tiene Adimar, que sí es centrado en el tema económico, también las cifras son muy malas. O sea, ha habido un pesimismo que me parece que tiene que ver con lo que ocurre cuando suma un nuevo gobierno, que siempre aumentan los niveles de confianza, dicen, bueno, viene un nuevo gobierno, le vamos a dar una oportunidad, y eso se ha deteriorado muy rápido, sí. porque en los temas que más le importan a los chilenos, y de los que el gobierno se quiere enfocar, pero sus partidarios no lo dejan, las noticias no son buenas en esta última. Mejoró la economía, sí. Hoy día salió una buena cifra de IMASEC, con lo que se acaban estos 5 meses negativos. Hoy día salió una cifra positiva que significa que al menos no va a haber recesión técnica porque no se sumaron 2 trimestres consecutivos de caída. Ya. Bueno, y tenemos por lo menos una razón para privatizar Codelco ahora. Hay que pagar el déficit, hay que pagar el déficit de la reforma. Claro, como leía en un tuit el otro día de un amigo que decía algo así como hace unos meses atrás el crecimiento que iba a generar la mega reforma iba a ser suficiente para compensar todo lo que se iba a dejar de recaudar. 3 doritos después, como se dice, para poder compensar lo que vamos a dejar de recibir por la falta de recaudación, vamos a tener que privatizar Codelco. Sí, de hecho me llamó la atención, esto para cerrar ya, cuando sale la cifra de desempleo, la reacción del ministro de Economía es decir, nosotros logramos contener un deterioro mayor. Claro, no tenemos el contrafactual, pero sí. Qué tremendo, digamos, creo que en la peor de sus expectativas el gobierno entrante habría dicho, mira, vamos a estar
en julio, con los peores niveles de desempleo desde la pandemia y celebrándolo un poco con un éxito que no se deterioraron todavía más. Porque evidentemente la culpa de las cifras de desempleo es del gobierno anterior. Y hoy día cuando salieron las cifras del IMASE, que sí son buenas, dijo, bueno, nuestra gestión está haciendo la diferencia. Fue la frase, y por lo tanto el desempleo de julio es culpa del gobierno anterior y el crecimiento de julio es gracias a la gestión del gobierno actual. Me desayuno. La política. Vamos a nuestra invitada. Vamos a hablar de Uber, Cristóbal, y de una de las facilidades de seguridad que tiene, que es esto de un código PIN para poder verificar que te está subiendo el auto correcto y que el auto también sepa que quien está recogiendo es el pasajero correcto. Siempre es un código de 4 dígitos, pero ahora está la posibilidad de que uno tenga su propio código personalizado, que uno invente su código con un número que le sea fácil de recordar y que pueda usar ese código siempre el mismo en todos los viajes. Está buena la idea, porque así, en lugar de revisar un código distinto cada vez que te subes al auto, el usuario puede memorizar el suyo. Imagino que te puedas aprender un número de 4 dígitos, ¿cierto? Y confirmar rápidamente que se están subiendo al auto correcto. Incluso si te quedaste sin batería o no querías andar sacando el celular en la calle, claro, por seguridad, ya sabes cuál es tu PIN. Así que Uber siempre nos acompaña aquí en Animales Políticos cada semana. Ya estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, comentando la contingencia política nacional. Esta semana nos acompaña una tremenda invitada, ex candidata presidencial a la República de Chile, pero además gobernó esta república, la pequeña República de Providencia, fue ministra del Trabajo en los tiempos de don Sebastián Piñera. Ya se puede hablar así como si fuera Frías Valenzuela, en los tiempos de Piñera. Fue senadora, fue diputada, así que yo creo que ya no requiere más presentación. Profesora de matemática. Economista, bueno, una cantidad de... Así que, Evelyn Matei, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Cristóbal. Hola, Daniel. Evelyn, ¿qué tal? Un gusto de estar acá en un espacio de conversación entretenido, interesante, donde probablemente vamos a tener alguna diferencia, pero... Qué bueno tenerte acá. Tenemos hace mucho rato que llevamos... Mira, yo creo que las más pedidas por nuestro público. ¿Cuándo va la Evelyn al programa? Así que muchas gracias. Encantado de tenerte acá. Oye, partamos un poquito por la contingencia. Claro. Porque lo comentábamos, ha sido una semana difícil para el gobierno, con cifras de evaluación que han ido cayendo. Con además esta especie de ruido que mete siempre el Partido Republicano, metiendo temas en los que el gobierno claramente no se quiere meter porque no fueron parte de su plataforma de campaña. ¿Cómo has visto el momento del gobierno? Lo veo, a ver, este no es un problema del gobierno, es más bien un problema de los partidos y de los parlamentarios, ¿no? Lo que uno ve es una lucha sin cuartel entre libertarios y republicanos. Libertarios, de alguna manera, lo está atacando desde la derecha, que fue lo mismo que Kast en su minuto hizo con Piñera, ¿no es cierto? Atacar desde la derecha. Entonces ponen temas que escucha el latido, escucha el corazón, y que la venta de Codelco, no se parece que fue republicano, pero los indultos y la acusación constitucional, que el otro después se apura para hacer también la acusación constitucional. Y están en una lucha en que los diputados y los senadores republicanos sienten que no quieren entregar eso y que no lo llamen derechita cobarde, como ellos han llamado a nosotros. Y al mismo tiempo, si entran en ese juego, y han entrado en ese juego, ¿no es cierto?, complican al gobierno. Entonces, este no es un problema del gobierno, este es más bien un problema entre parlamentarios, yo diría. Que ¿quién da más? ¿No? ¿Quién mete el proyecto más rimbombante con cero posibilidad de que sean aprobados, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo absurdo de todo, porque al final distraen de lo que realmente importa hoy día en Chile, que es la seguridad, que es el empleo, que es el crecimiento. Claro, entonces meten todos estos otros temas, pero es una pelea como ideológica, claro, súper complicado. Y uno lo entiende tácticamente, digamos, por los libertarios, ¿no es cierto? Ellos no son parte del gobierno y están, por lo tanto, haciendo un poco lo decías tú, ¿no? Lo mismo que hicieron los republicanos con Chile Vamos en su momento. Tiene sentido táctico. Lo que uno se pregunta es los republicanos si en algún momento van a decir, bueno, ahora somos gobierno y tenemos yo creo que no. ¿no? Yo creo que van a seguir en la pelea.
porque acá ellos ya fueron electos, los diputados y los senadores republicanos. Y en este momento lo que están pensando es en su reelección. ¿Más que en el éxito del gobierno? Yo creo que sí, más que en el éxito del gobierno. Ahora, los que yo veo más bien cuidando al gobierno, curiosamente, o sea, Sí. porque no son el partido del gobierno, es más bien Chile Vamos. Los diputados y los senadores. Chile Vamos, tengamos claro que es bien amplio y es bien diverso y va a haber ruido siempre. Y yo eso además lo aprecio, porque en el fondo está dando cuenta, ¿no es cierto?, de una diversidad, pero han sido de una lealtad increíble hacia Chile. Ellos, cuando llega el proyecto ¿no es cierto?, la mega reforma, como se le llama, al Senado, la mejoran sustancialmente, pero calladito, sin armar, sin decir esto lo logramos nosotros. Yo sé que hubo muchas conversaciones. Entonces, es muy raro, pero yo tengo la impresión que los que están actuando de manera más republicana, en el sentido de tener claro que tienen una responsabilidad hacia el gobierno, pero sobre todo hacia Chile también, son claramente Chile Vamos. Bueno, total, ya pagaron el costo de la responsabilidad. Bueno, es que ese es el tema. Previsional. A ver, no, más allá de la reforma previsional, que obviamente pagaban el costo, la Concertación hizo lo mismo en el gobierno de Boric y pagó muy fuertemente en las elecciones. Entonces, aquí hay un tema súper complicado, porque Chile Vamos está haciendo el trabajo correcto hacia Chile, pero no necesariamente es rentable desde el punto de vista electoral. Lo más probable es que no le sea para nada rentable. En cambio, los parlamentarios... Los republicanos dicen, nosotros tratemos de mantener un perfil... Exactamente, por eso que yo creo que no va a cambiar. Yo creo que los parlamentarios de republicanos van a seguir en la guerra con los libertarios, en una guerra básicamente de quién es más extremo para captar ese nicho de... Y mientras tanto, las personas con las que yo me identifico, ¿no es cierto?, Chile Vamos, y que además creo que están haciendo un trabajo increíblemente bueno para el país, yo creo que lo más probable es que paguen un costo muy alto en las próximas elecciones, salvo que se logre instalar en Chile la lógica de que finalmente a nuestro país le va mejor con la gente que es responsable, que es dialogante, que eso sería lejos lo mejor que le podría pasar a nuestro país, ¿no? ¿Y quién crees que en este escenario sale ganando? ¿Los libertarios? ¿El Partido de la Gente? Yo lo único que sé es que el que sale perdiendo es Chile. Porque al final, si tú dices, ¿cuándo le va mejor a una familia? ¿Cuando hay pelea constante? O cuando, tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra cosa, pero nos ponemos de acuerdo, esto para ti es intransable, esto para mí es intransable, por lo tanto eso no se toca, pero avancemos en los otros temas. Esa es lejos la forma en que le va mejor a un país. Entonces, y tengamos claro además que esto viene, o sea, yo creo que, digamos, esta reacción ahora hacia la derecha más derecha, viene, de alguna manera una reacción también a lo que pasó en la convención. Sí. Y a lo que pasó en el estallido. Entonces, el drama de estas luchas por los extremos es que se van haciendo cada vez más amplios hasta que el país se da cuenta que es mejor avanzar de otra manera. Y a veces se da cuenta demasiado tarde de eso. Muchas veces se da cuenta demasiado tarde. Y Evelyn, hay un ejemplo cuando tú dices que al país le va mejor cuando nos ponemos de acuerdo, cuando cada uno saca sus posiciones más maximalistas y dice, bueno, podemos llegar a acuerdos sobre mínimos comunes. Hay un tema en el cual lo logramos en los últimos años, que fue la reforma previsional. Así es. Que pasó exactamente eso. O sea, era un proyecto que a la izquierda no le gustaba mucho, a la derecha tampoco mucho, pero era suficientemente aceptable para todos. Y sobre todo, era súper importante para el futuro de Chile. Sí, era indispensable. No, o sea, era algo que se venía tratando de hacer hace 15 años. Claro, ¿no? y era indispensable porque sobre todo después de los retiros no teníamos cómo financiar las jubilaciones. Claro. Sin embargo, el Partido Republicano ahí se restó. Y el Partido Republicano hasta ahora nunca ha sido parte de un acuerdo como ese, o del acuerdo que hubo en el gobierno del presidente Piñera para el proceso constituyente.
¿Crees que eso va a cambiar en algún momento? ¿El Partido Republicano puede decir en algún momento, bueno, sí, tenemos que llegar a un gran acuerdo, tenemos que convocar a un gran acuerdo en algún tema? No creo que los parlamentarios republicanos le permitan eso al gobierno, porque los parlamentarios republicanos no quieren volverse derechita cobarde. Claro. Y por lo tanto no creo que eso suceda. Ahora, finalmente, eso es una decisión, ¿no es cierto?, del presidente de la República, porque yo soy economista y nosotros tenemos súper claro que la forma en que se juega un juego depende claramente de las reglas del juego, ¿no es cierto? Tú cambias las reglas del juego y cambias... Claro. Entonces, el diseño, y yo no estoy ni criticando, es el diseño, constatando hechos nomás, es que a Kaiser no se le ofreció un ministerio. Por lo tanto, lo dejaron fuera y por lo tanto los va a estar atacando de la derecha. Pero esa fue una decisión y tienen que haber sabido que esas iban a ser las consecuencias. Sí. Por otra parte, a Chile Vamos le dijeron un ministerio a cada uno y nada más, porque este gobierno de Kast está bien. No les preguntaron tampoco por los Ceremi. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo, y yo no estoy criticando, vuelvo a insistir, lo que estoy diciendo, ese fue el diseño, estas son las consecuencias. Si en algún momento esas consecuencias no son ya sostenibles, ¿no es cierto? Estos partidos desordenados, cada uno trabajando un poco para sí, y puede que en algún momento no sean sostenibles si pierden 2 senadores. Porque ahí, por las investigaciones porque judiciales. ahí se les acabó. Exactamente. Hay 3 investigaciones judiciales. Entonces, si eso llegara a pasar durante este gobierno, ya no tienen mayoría. Y por lo tanto, ese juego diseñado ya no permite obtener resultados. Y ahí habría que llamar un poco más a los partidos, como lo hizo, por ejemplo, en su momento el presidente Piñera, que en un momento tiene un gabinete de gente más de su confianza, en un momento dice, no, aquí hay que llamar a gente relevante de los partidos y lo rediseñan. Yo no soy quien para estar dando... o sea, este es un diseño de la persona que ganó la presidencia de la República, que es presidente, que es Kast. Él lo ha diseñado y él tiene que saber cuáles son las consecuencias, las buenas y las malas, porque cualquier decisión que tú tomes, ¿no es cierto?, tiene buenas y malas consecuencias. O sea, así es la vida. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, depende de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y como yo no estoy en la cabeza de él, no... Hay algo que sí tú Yo sé lo que yo haría. Yo hubiera llamado desde un principio a una conversación mucho más amplia, fue lo que hice siempre en Providencia. Y fíjate, y creo que además las cosas duran más. Y fíjate que en Providencia, a pesar de que teníamos un comunista, un republicano, 4 de centro izquierda y 4 de centro derecha, la mayoría de las decisiones salían con la unanimidad o casi unanimidad del Consejo. O sea, se puede. Pero eso significa que tú no puedes acusar constitucionalmente al exministro Grau. ¿Te fijas? Claro, o sea, tienes que crear las consecuencias. Pero por eso que digo que esto es un diseño. Es un diseño que responde a los objetivos del presidente de la República y por lo tanto... Hay algo que tú sí dijiste en la semana, Evelyn, respecto de algo que había dicho Camila Vallejo acá y algo que varias otras personas han coincidido, otras no tanto, es que esta cuestión media rara donde el ministro Alvarado hace las vocerías, dejó medio huérfana esa posición, a la que estábamos un poco acostumbrados, ¿cierto? En Chile estamos acostumbrados a tener un ministro secretario general de gobierno, ministra secretaria general de gobierno que hiciera las veces de vocera. El diputado Chalpen dijo hace poco que le parecía obvio que ese espacio no había resultado. Yo no dije eso. No, pero quiero saber... Yo no dije que tenían que tener un vocero. Nunca lo dije. Yo lo que dije es que efectivamente no había vocería. Ya. Pero a lo mejor el diseño es no tener vocería. Claro. ¿Te fijas? Entonces, sí. Son cosas distintas. Porque tú me dices, bueno, ¿en qué minuto se hace la conferencia de prensa toda la semana? Dime tú, ¿qué día se hacen las conferencias de prensa? Que antes se hacían los lunes. Claro. Ahora no tengo no hay, ya. Lo que yo hice fue constatación de hecho, nuevamente. Claro. No dije que era inaceptable, no dije que esto era una... No, dije que no había, punto. Claro. Y tú dices que quizás ese es justamente también el diseño. Pero es que yo creo que es el diseño, exactamente. Entonces, claro, lo que pasa es que hay distintas formas hoy día de comunicarse, uno se da cuenta que quieren ser un gobierno fome, lo han dicho. Entonces,
Es un diseño. Están en su ley. Así que yo no es que le haya dado la razón, es una constatación de hecho. Sí. Lo que ella dijo era obvio. Ahora, quiero decir que escuché a la Camila hablar de economía y me dolió la guata. Vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía después. Hablemos de economía, porque es parte de las noticias de la semana también. Tenemos un desempleo que ha seguido muy persistentemente muy alto, lo decíamos, la última cifra sigue siendo 9,4, que es el mayor desde la pandemia. Hoy día al fin tuvimos una buena noticia en el IMASEC, que se recuperó el crecimiento económico. ¿Ves alguna esperanza de recuperación o eres más pesimista sobre lo que está pasando? Camila Vallejo dijo que el modelo estaba agotado. Los modelos no se agotan. Lo que pasó con el modelo en Chile es que le pusieron cadenas en las manos, cadenas en los pies. Además le pusieron venda en los ojos y le dijeron que caminara rápido. Eso no funciona. Y lo que se está haciendo, que es bajar la tasa de interés, la tasa de impuesto, perdón, de las corporaciones en forma relativamente, yo diría, yo había propuesto bajar a 18. Aquí se está bajando a 23. Eso va a dar resultados. Ya. El tema, ¿no es cierto?, de quitar tanto problema para obtener algún tipo de permiso ambiental, eso va a dar resultados y el país va a crecer más. No les quepa duda. El tema es que lo que a la gente finalmente... A ver, crecer más es súper importante, le da más dinero al gobierno, se va a necesitar dinero, por ejemplo, para pagar la reforma también previsional, y se necesita más dinero para educación, para salud, para vivienda, para mejores barrios, para seguridad, para todo. Así que desde ese punto de vista son buenas noticias. Lo que me preocupa más, en cambio, es el tema del empleo. ¿Por qué? Y les quiero mostrar... A ver. Yo soy Mateo, ustedes saben que soy Mateo. Sí. Ahí está la camarita amiga. No sé si se alcanza a mirar. Acá, esto es antes de la pandemia. Si ustedes ven la línea azul, es el crecimiento del PIB, crecimiento de la economía. Y la línea roja es el crecimiento del empleo. Y ustedes ven que van bien amarraditas las dos. Hasta la pandemia. Hasta la pandemia. ¿Por qué? Bueno, y después crece más el PIB, la economía azul, no así el empleo. Y el empleo se quedó abajo. Eso significa que por todas las cosas que se han hecho, y eso era lo que yo decía de ponerle cadenas y qué sé yo, nosotros tenemos hoy día una tasa natural de desempleo mayor que la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque el empleo es más caro. Entonces, no solamente el empleo es más caro, sino que además ahora la justicia está cambiando la norma de qué es lo que es necesidades de la empresa cuando tú tienes que despedir a alguien, y por lo tanto lo que va a suceder es que cada vez que la empresa tenga que decidir si crece contratando una nueva persona o si crece más bien contratando esos servicios en el extranjero o con máquina o con inteligencia artificial o con lo que sea, va a preferir lo segundo, porque más caro el empleo. Entonces, lo que a mí me preocupa es más bien cómo vamos a lograr que aumente el empleo, pero que además aumente el empleo formal. Porque el otro es muy complicado, porque no tiene derecho a salud, no tiene derecho a vacaciones, porque no tiene seguro de accidente del trabajo, porque no tiene previsión, porque no tiene nada, ¿no? Y ese yo te diría que va a ser el mayor desafío que va a tener nuestro país. Y de hecho desde marzo acá se han destruido empleos y se formales. siguen destruyendo. Se siguen destruyendo. Ahora, el gobierno lo que ha dicho... Y se han destruido muchos. Claro, ahora el gobierno lo que ha dicho es sí, después de la mega reforma, después de la rebaja de impuestos, viene ahora el tema del empleo y se han tirado algunos globos sonda, que no son todavía propuestas oficiales, pero se han lanzado como por ejemplo pero la mayoría flexibilizar el tema del horario de trabajo, de la cuenta del horario de trabajo, el tema de... Paremos un ratito con el tema del horario de trabajo. Mira, ustedes han viajado, me imagino, a Calama o a Antofagasta o a Iquique y han visto los aviones llenos de trabajadores del sur que van a trabajar a la minería, ¿no es cierto? Ellos tienen un régimen laboral de 10 por 10. Trabajan 10 días y descansan 10 días. ¿Por qué? Porque el viaje hasta la mina es agotador, o sea, no podrían subir y bajar todos los días, ¿no? Pero ellos trabajan 12 horas al día. ¿Alguien ha dicho que eso sea terrible?
Eso está aprobado por los sindicatos, está aprobado por la Dirección del Trabajo, es una decisión que se toma porque es práctica y es razonable. ¿Trabajan ellos en promedio más de 40 horas? No trabajan más de 40 horas, o sea, Se saca el cálculo total. no trabajan. Lo que pasa es que lo distribuyen distinto, Claro. ¿no es cierto? Trabajan 14 días mucho y Por la después 14 naturaleza de días la pega. descansan. Y personalmente, cuando yo trabajaba en el sector público, si me hubieran, o en cualquier parte, si me hubieran dicho, mira, Elin, trabajáis de lunes a jueves 12 horas, pero viernes, sábado y domingo libre, yo lo hubiera tomado, por lo menos en una etapa de mi vida, hubiera estado feliz. ¿Qué querés que te diga? En la etapa sin niños. Bueno, entonces, tengamos claro que esto no es destruir los 40 horas. Esto es hacer un poco lo mismo que en la minería, que tú los distribuyes distinto. ¿Y por qué? Porque, ¿qué te sirve a ti si, por ejemplo, tienes un restaurante, no sé, pues, en Pucón? Por ser bien, porque, o en Pichidangui, no sé. ¿Qué sacáis con tener a toda la gente trabajando de lunes a viernes o de lunes a domingo cuando está en invierno y no hay nadie en el pueblo? No sirve de nada. Entonces la idea es decir, miren, ¿por qué no nos ponemos todos y aguantamos la época donde hay mucho turista? Porque ahí es donde se gana plata, ahí ustedes van a recibir muchas propinas, van a recibir nuestro sueldo, toda la cuestión con horas extraordinarias, con todo, y vayan a descansar a su casa y preocúpense de sus hijos y qué sé yo, cuando no es necesario. Venga uno nomás por si llega alguien, pero ¿para qué vamos a tener 4 personas? Eso es. Y a mí me parece súper razonable. Sí, obviamente que hay que tener cuidado de que no se produzcan abusos, ¿no? Eso siempre hay que tener cuidado. Pero en el fondo, o sea, ¿para qué te sirve que venga un trabajador cuando hay, por ejemplo, en el agro, cuando hay unas lluvias como las que estamos teniendo ahora, que se quede en su casa y otro día trabaja un poquito más, ¿me entiendes? Igual está el límite diario de que no pueden ser más de no sé cuántas horas, etc. Esos límites diarios están. Entonces, lo que están diciendo es ese promedio de las 40 horas que en Chile se puede tomar máximo. Se calcula en 4 semanas. 4 semanas. Pero, por ejemplo, en muchos países de Europa son 16 semanas o son 52 semanas. En algunos países de Europa se toma el promedio en el año. Bueno, yo no sé si van a proponer 16 o 28 o 5, no lo sé. Pero para allá va la micro. Pero para allá va la micro y es súper razonable. Déjame, Soto, porque... Perdón, y me da ira cuando están diciendo que le van a vulnerar a los trabajadores las 40 horas. Mentira, no le van a vulnerar nada. Se calculan de la misma manera que en la minería, de otra manera. Dos cosas. Cuando pones el ejemplo de la minería, que me hace un muy buen ejemplo, o el de Europa, uno dice conforme. Ahora, el punto es que también hay ahí, por ejemplo, sindicatos con los cuales efectivamente se puede negociar. En general, las empresas mineras tienen sindicatos muy fuertes y se puede llegar a una negociación en la cual todos se ponen de acuerdo, los trabajadores tienen algunas cosas positivas, la empresa también. En Europa también en general funciona así. Eso no lo tenemos en general en Chile. O sea, es muy difícil, son muy pocos los trabajadores que negocian colectivamente y uno se pregunta cómo se hace para evitar que precisamente ¿Te cuento sea cómo se hace ahora? Considerando la situación. Se hace por WhatsApp. Yo conozco perfectamente bien qué es lo que pasa en el agro. Entonces empiezan a mandar, oye, falta gente, hoy día la tarifa es tanto. WhatsApp. Y no conseguía a nadie por menos que eso. Entonces, en la agricultura eso está súper, y me parece súper bien, porque de alguna manera, claro, porque cuando tú negocias uno en contra de una empresa... Muy asimétrico. Bien asimétrico. Pero hoy día se ponen de acuerdo por WhatsApp. Y ahora, en otras faenas, como por ejemplo en la pesca, en salmones, ahí sí hay sindicatos fuertes. Obviamente que por la naturaleza de la agricultura es mucho más difícil ponerse, pero ya la encontraron vía redes sociales. Y la verdad es que funciona, y funciona bastante bien. Déjame preguntarte por otro tema económico que se ha puesto en boga esta semana, que es lo de Codelco. ¿Tú estarías de acuerdo con privatizar Codelco? Mira, no estoy dispuesta a gastar ni un minuto en un voladero de luces.
Eso fue un voladero de luces para decir somos más de derecha que los libertarios. No tiene asidero, no tiene... El propio gobierno dijo que no está que no está en la mira. Que a lo mejor van a vender algunos activos que no son necesarios en este minuto, qué sé yo, pero nadie está hablando de vender Codelco. ¿Y venderlo y repartir 2 millones de pesos a cada persona como dijeron los libertarios? Esa fue la respuesta. Ese fue otro voladero de luces. Tú mandás ahí una bengala y yo mando otra. ¿Qué pasa si cada uno se queda con 2 millones de pesos recibía cada uno? Eso decía que eran 2 millones de pesos. Y nosotros no somos los dueños y después nosotros tenemos que decir qué hacer con... No, porque ya no somos los dueños y lo vendimos. O sea, nos quedamos con la plata de una vez y después no recibimos más. No, claro, sí, ya lo vendimos. A ver, pero alguien cree en Chile. ¿Alguien cree en Chile que eso es factible políticamente? No, si esto es parte de lo que habíamos hablado al principio. Sí. Yo anuncio una acusación constitucional, los otros corren y presentan la acusación constitucional, aunque eso friegue al gobierno, da lo mismo, ¿no? Y yo digo, escucha los latidos, y el otro dice entonces, no, prohibamos y con cárcel al que venda la píldora del día después. Y nos vamos a pasar en esto. Pareciera entonces bastante obvio que estas discusiones generan no solamente una división en el ecosistema oficialista, porque no sé si llamarle... Una de las preguntas que también quería hablar contigo. Coalición no es, ¿no? No, coalición no es, ¿cierto? De hecho, cuando tú hablas... Ecosistema, me parece. El ecosistema oficialista. Una especie de terrario. Hay una fauna así, hay cosas distintas. Animales políticos muy distintos. Exacto. Sí. Pareciera que, si bien hay discrepancia en estas cuestiones, llamémosle valóricas, culturales, por ponerles un nombre, pero parece haber sí congruencia o una agenda más o menos común en estas cuestiones más duras. Los temas socioeconómicos, yo no he visto mayor discrepancia. Y seguridad, claro. Entre un economista de Bópoli y el de republicano, no pareciera haber mucha diferencia, ¿cierto? No la hay. Lo único que ese es el pegamento central, seguridad y economía. Seguridad, empleo y economía. Yo le agregaría, obviamente, educación y salud. Son temas demasiado importantes para la gente y probablemente vivienda también. Ya. Pero educación, perdona. Pero, ahora en educación hay... Claro, porque en educación yo me encuentro con una Silva Izaguirre, por ponerte un ejemplo, que dice, no, el espíritu, lo mal llamado tómbola, el espíritu está bien porque está inspirado en esto. Y otros que dicen, no, aquí es el mérito de la familia, y si una familia tiene las lucas hay que reponer el copago. Y probablemente una mezcla de ambos, ¿no? Ya, es una mezcla de ambos. O sea, yo por lo menos... Yo vengo de una familia de clase media, de esas que le costaba re harto llegar a fin de mes. Y yo recibí una educación espectacular, pero básicamente porque mi mamá, no sé cómo, consiguió que nos dieran unas becas, semibecas. Pero siempre yo he pensado, bueno, ¿qué hubiera pasado conmigo si hubiera ido a un mal colegio? Y convengamos que en Chile hay demasiados malos colegios y en mi época aún más. Entonces, a mí no me cabe duda que en ese momento mi madre hubiera hecho todo lo posible porque yo entrara al Liceo 1, al Liceo 7, que mis hermanos entraran al Instituto Nacional, porque esa era la forma en que tú podías salir adelante cuando realmente esto para ti era de vida o muerte. Y para nosotros como familia, la educación era de vida o muerte. Porque yo sabía, siempre nos dijeron, no vamos a heredar nada, pero sí los conocimientos. Qué sé yo. Entonces, a mí por lo menos, en lo personal, me duele enormemente que se destruyan estos estamos liceos, de acuerdo. Yo creo que toda la derecha en general está de acuerdo con eso también. Claro. Entonces, algo de mérito tiene que haber. Sí. Algo de mérito. Sí. Y a nosotros nos tocaba en Providencia que nos mandaban gente por la tómbola a medio año y nosotros sabíamos que eran los que habían expulsado de otro... Nadie nos decía, pero nosotros cachábamos que era alguien que habían expulsado por overoles blancos de otro colegio. Entonces, venían a destruir. Entonces, algo de mérito tiene que haber. ¿Cuál es la mejor receta? No soy especialista en esa materia. Lo que sí, yo creo cada día más, en que en vez de estos liceos, donde hay hasta la letra ñ, nosotros recibíamos 11 cursos de
primero medio. Llegaban 500 chiquillos que no se conocían. Algunos que leían maravilloso y qué sé yo, otros que no entendían lo que leían. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un colegio chiquitito, que era colegio solamente básico, lo transformamos en medio. Entonces los jóvenes y los niños empezaban en pre-kinder y terminaban en cuarto medio. Se conocían las mamás, se conocían los papás, se conocían con los profesores. Ese colegio, el primer año, fue el que obtuvo mejores resultados en la prueba de entrada, pero además era el colegio que tenía menos problemas de emocionales, de pensamiento suicida, de bullying. O sea, yo creo que nosotros estamos súper equivocados porque en vez de tener colegios que partan juntos, que terminen juntos, que haya armonía, es esta jauría que entra en primero medio, en que nadie se conoce a nadie, en que además vienen con... O sea, este concepto de los liceos era cuando finalmente llegaba un liceo a Ovalle y podían terminar la enseñanza media. Un liceo para todos los niños, porque era una maravilla poder terminar sexto humanidad en esa época. Pero hoy día ya no es eso. Hoy día todos llegan hasta cuarto medio. Entonces, ¿por qué no pensamos mejor en colegios más pequeños, más cuidados, en que haya mucho más empatía con el niño, con el joven, con el adolescente, en que haya más fibra social, tejido social entre los padres? No tendríamos, ¿no es cierto?, esa falta de respeto hacia los profesores, no tendríamos esa falta de respeto hacia los directores. Es otro de estos. Yo creo que nosotros tenemos que repensar la estructura de nuestros colegios. Pero a nosotros, por lo menos, nos dio excelentes resultados. Sí. Y ya en el Lastarria ya empezamos, ¿no es cierto?, primero a recibir niñas y a ampliar el número de cursos de básica y a reducir los cursos de media, de tal manera que pudieran llegar 2 o 3 cursos nuevos de afuera, pero que lo básico tuviera un etos propio. Ya, estamos de acuerdo que hay ciertas cosas que parecen aglutinar a este variado ecosistema. Sí, educación, empleo, seguridad, yo te diría que son lejos lo más importante. Porque es importante entender que no es una coalición en sí misma. Incluso cuando tú hablabas de Chile Vamos hace un rato, ¿Chile Vamos funciona como coalición? ¿Es todavía una coalición? ¿Se mira a sí mismo Evópolis, la UDI, RN y dice, ya, nosotros somos esto y es distinto a eso otro? Yo no creo que eso exista de manera formal. Ya. Pero ya hay una práctica. Ya hay un conocimiento, ya hay una amistad cívica. Por lo tanto, es muy fácil ponerse de acuerdo. ¿Y crees tú que esta narrativa de el arco amplio del rechazo? Porque de alguna manera todo lo que... Nadie le compró mucho al presidente Kast que el suyo era un gobierno de unidad nacional, porque no lo era. Pero sí esta idea de reconstituir el arco del rechazo por el hecho, por último, de tener a Jimena Rincón y al ministro Campos ya daba la sensación de que, más o menos, esa era la aspiración. ¿Tú crees que ya se configuró una mirada política que quedó como fosilizada el 2022 y existe, y este mundo ahora camina junto para adelante, yo tengo la impresión desde libertario hasta demócrata? Yo siento que eso fue un antes y un después. Ya. Así como durante mucho tiempo las fuerzas se ubicaron respecto del gobierno militar. El sí y el no, claro. El sí y el no. Yo creo que eso se rebarajó. Y se rebarajó porque cuando uno mira hoy día lo que fue esa convención constituyente, es que yo creo que le produjo tanto rechazo en su forma, en su estética, en la funa, en que no dejaban hablar a la gente. O sea, yo a los constituyentes jóvenes de la UDI he conversado muchas veces con ellos. Mucha gente quedó traumada, pero traumada. Porque literalmente los perseguían por la calle, los escupían, no los dejaban hablar. O sea, fue una cosa muy fuerte para la gente que participó. Si es correcto entonces. Que y por eso que yo creo que sí que tiene efectos políticos de largo plazo. Hay algunos como David Altman que dicen que aquí hay una especie de nuevo clivaje incluso. Si eso es correcto, así como el del no le favoreció afectivamente a la izquierda por 20 años. Claro.
podríamos decir entonces ahora que es la derecha la que navega con un cierto vientecillo a favor de que si se consolidó la votación, especialmente gente que no había votado nunca, A ver. y la primera vez votó rechazo, Sí y te no. dicen este es tu lado. Sí y no. En primer lugar, yo te diría que hoy día hay mucho menos cultura de partido que lo que había a la vuelta de la democracia. En esa época, tú eras hijo de socialista y eras socialista, a lo más mapo. Tú eras hijo de no sé qué. Las cosas se heredaban, se conversaban. Hoy día hay una relación muy distinta. Es una relación casi como de consumidor. Más ¿no? transaccional. Claro. Entonces, yo creo que la derecha tiene una ventaja por eso, pero cuidado. Ya. Va a depender mucho de lo que haga, de lo que no haga, de lo que prometa, de lo que cumpla, porque la gente... Por eso te claro, preguntaba, porque la lógica hoy día pareciera ser de que un gobierno es exitoso en la medida que sea capaz de pasarle la banda. Esta es una de las métricas. Probablemente no es la única. Quizás en largo plazo nos daremos cuenta de gobiernos que hicieron bien las cosas y aún así la gente prefirió darle después el poder a otro. Pero uno siempre dice desde el tiempo de Lagos que a alguien no le pasa la banda claro, a una a persona. su propio. Porque de ahí hemos estado Bachelet Piñera, Boric, Kast. Entonces, ¿tú crees que en general las condiciones pueden estar dadas? Si es que este gobierno hace bien para que sean más de 4 años de la derecha, entendiendo por derecha a esta altura ya no le pongamos apellido porque no sé de cuál de todas las... Claro. Pero de este ecosistema que se unió en el rechazo. A ver, hay vientos a favor de eso. Hay vientos a favor de eso. Que ese sea necesariamente el resultado no lo sabemos. Porque Parisi no está en esa lógica. Es Ya, otra tú lo cosa. metes fuera de esa lógica. Yo lo veo fuera de esa lógica. Ya. En una lógica mucho más de su propio partido y no lo veo mucho en esa lógica. Y porque además el swing vote hoy día es mucho más grande de lo que solía ser. Tú antes sabías que el porcentaje de gente que podía moverse hacia un lado y hacia el otro era muy pequeño. Hoy día ese es una tremenda porcentaje de la votación, así que va a depender mucho de cómo lo hagan. ¿Y cómo ves, Evelyn, el nivel Y de los candidatos. El nivel de pesimismo en general que había hoy día en Chile? Porque lo conversábamos, según la academia que me dio esto hace 11 años, nunca había habido tanta gente pesimista sobre el futuro de Chile como hoy día, en temas de pesimismo económico, por cierto, pero en general, le preguntan a la gente en términos más amplios, ¿usted es optimista o pesimista sobre el futuro de Chile? 58% dice somos pesimistas. ¿A qué atribuyes que sea tan profundo el pesimismo que tenemos hoy día? Mira, yo te diría que la generación que hoy día tiene entre 40 y 60 años vivió de verdad un país en que las cosas siempre iban mejor, siempre iban mejor. Y tenían problemas de vivienda, y tenían problemas en los barrios, y tenían problemas en salud. Pero había esa sensación, hay pega, ya ahorrando me puedo conseguir esto. Había una sensación que el país iba para arriba, y eso era producto del crecimiento. Y obviamente del empleo. Hoy día la gente vive muerta de susto de perder el empleo, porque sabe que le va a costar enormemente conseguir otro. No ve crecimiento, ve mafias, o sea, yo he ido a poblaciones duras. Cuando tú ves las rejas que hay en los departamentos sociales, llenos de rejas, todas las ventanas llenas de rejas. Tú ves afuera, no hay un solo árbol en la plaza. Los niños, tú no te atreves que salgan a jugar para que no vayan a caer en la droga o en malas compañías. Todos los postes pintados o de azul, la barra brava de la Chile, del Colo-Colo, incluso algunas de la Católica, etc., se ve también el blanco y celeste. ¿Tú no serías pesimista? Si cuando las mujeres no están teniendo guagua, yo creo que tiene que ver con ese pesimismo. Y ese pesimismo es que ese soportar las carencias que tienen y que tenían, básicamente porque sabían que las cosas iban mejorando, eso se acabó. La gente no siente que hoy día estemos mejorando y por eso es que es tan importante volver a crecer.
Es súper importante porque es un tema, ¿no es cierto?, de volver a darle la ilusión a las chilenas y a los chilenos de que sí nos puede ir mejor, que podemos volver a salir a flote. Ahora, eso en un entorno además... Pero por eso que es tan sí. importante también el tema del empleo, porque eso es lo que les llega a ellos. Y eso en un entorno mundial que también es muy difícil, porque también había cierta certeza sobre cómo funcionaba el mundo, que hoy día ya se destruyeron. Se destruyeron completamente. Totalmente. Y tenemos, por ejemplo, te quería preguntar, ¿qué se hace para manejar, por ejemplo, la relación con Estados Unidos? Te lo pregunto porque hubo mucho optimismo en el nuevo gobierno de que el cambio de mano iba a significar que también la relación de Estados Unidos hacia Chile iba a ser distinta. Se le dieron muchas señales positivas y ahora nos responden con una nación de un 10%, Una ahora de un bofetada. 12,5%. No, y el gobierno parece que ya... pero peor. diciendo, Pero peor. parece que éramos amigos nosotros. O sea, ¿no? ya no es solamente el 12,5. Lo que duele es que claramente están beneficiando a Argentina y nos están imponiendo muchos costos a nosotros. Y eso es grave porque nosotros somos un país pequeño. Un país pequeño que no tiene grandes mercados. Y por lo tanto, nosotros dependemos muy críticamente del comercio internacional. Entonces, que te den una bofetada de este tamaño es muy grave. A mí no me cabe duda que esto va a significar básicamente, porque tengamos claro que hoy día nuestro principal socio comercial es China, no son los Estados Unidos. China, además, yo tengo la impresión que va a salir muy fortalecido después de esta guerra en el Golfo. Básicamente porque... Pero entremos después a eso. Entonces yo creo que básicamente en Chile va a haber un cambio en la simpatía y van a tomar con mucho mayor simpatía ahora a China, básicamente porque ha resultado un socio comercial súper predecible. ¿Fue un poco ingenuo pensar que bastaba este cambio de gobierno, este cambio de tendencia política para que Estados Unidos nos tratara preferencialmente o Mira, que no diera estas bofetadas? Yo creo que más bien... hope, ¿cómo se dice? Esperanza, pero la verdad es que no ha sido así. Ha sido un golpe que yo creo que ha enojado a mucha gente, ha desilusionado a mucha gente y nos hace tremendo daño. Ahora, ¿por qué decía yo que creo que China va a ganar después de la guerra del Golfo? Porque cada vez que ha habido una disrupción grande en los combustibles, el mundo, las empresas, los países reaccionan tratando de tener mayor autonomía en la energía. Y eso significa básicamente energía renovable y no depender del petróleo, del gas y qué sé yo. ¿Y quiénes son los que dominan todo ese mercado y tecnología y qué sé yo? Son los chinos. Entonces yo creo que la generación de energía solar, de autos eléctricos, todo eso es China el que está con toda la fortaleza. Claro. Y por eso que yo creo que va a salir fortalecido. Y habiendo pasado ya 4 meses del comienzo de la guerra del bencinazo en Chile, con la perspectiva del tiempo, ¿fue la decisión más adecuada traspasar todo ese costo o se debió hacer de otra manera? Mira, a mí lo que me llamó la atención es la forma en que se comunicó. Porque tú puedes hacer muchas cosas, pero por ejemplo, si en vez de haber tenido una fiesta muy cara, porque esto fue el 28 de febrero, ¿no es cierto? Entonces, en vez de haber tenido una fiesta para el cambio de mando, hubieras hecho una cena pan y vino, y hubieras dicho, miren, no hay plata. En vez de mandar a 20 personas o no sé cuánto a embajada, tú hubieras dicho, miren, voy a tener una persona que va a servir esta y esta embajada porque tenemos que cortar costos porque no hay plata. Si tú hubieras dado muchas muestras de austeridad en el mismo momento que llegaste, tú ese día podrías haber salido diciendo, siento enormemente, pero ustedes se dan cuenta que no hay plata. Lo hemos demostrado en cada uno de nuestros actos y por lo tanto no me queda otra que subir los combustibles. Cuando yo hablé del tema de los combustibles, yo no dije que no había que hacerlo. Si tú miras, lo que yo dije fue, siento enormemente lo que le va a pasar a la familia chilena, porque de verdad lo siento, porque lo pasan mal, porque no llegan a fin de mes.
Entonces yo creo que se comunicó muy mal. Porque los chilenos no son tontos. Los chilenos saben que hay veces que no te queda otra que apretarse el cinturón. Ya, pero apretémoslo todo. ¿Y eso siguió pasando? ¿Esa idea de que no se comunican adecuadamente las cosas? Pues se le ha criticado mucho al ministro de Hacienda eso también. Falta de empatía, de una capacidad de que la gente vea cuáles son los beneficios. No todos los ministros tienen que tener empatía, pero tiene que haber alguien que los comunique con empatía. ¿Te fijas? Entonces, yo no le pido al ministro Quirós que tenga empatía, pero alguien debió haber. ¿No hay ninguno? No lo sé. Yo te diría que el que ha mostrado mayor empatía hacia las penas de los chilenos es Poduje. Que se ha peleado mucho con Quirós por lo mismo, ¿no? Pero te fijas que ahí hay un ponerse en los zapatos de la gente que de verdad le cuesta llegar a fin de mes. Y eso no lo has visto que ha esperado años para tener una vivienda y después tú le haces así y se sale el cemento. Ahora, en algunos casos también se le ha pasado un poquito la mano. Creo que ha criticado con una fuerza que no corresponde a cierta... En fin, da lo mismo. Pero la empatía y el saber comunicar las malas noticias, de verdad, y mira, si efectivamente es tan complicada la caja, que yo creo que es muy complicada la caja del gobierno, ¿para qué haces ahora la bajada de contribuciones? ¿Para qué? O sea, si justamente hoy día lo que... Entonces, por eso que yo digo, uno puede hacer muchas medidas duras, pero tienes que ser consistente. ¿Y lo de las contribuciones te parece que no es consistente? Bueno, yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en Chile tenemos un problema que es grave todavía, de equidad. Mucha gente joven, esto se agrava además por el tema del desempleo. Entonces, pero la equidad, a mi juicio, y esto es un tema mío, por la tradición, recordemos que en Alemania fue en el primer país donde hubo una medicina, una salud estatal. O sea, de ahí vengo yo, ¿no es cierto? Entonces, para mí el tema de la mayor equidad debiera ser un objetivo político, porque eso te reduce la rabia, te reduce la delincuencia, te genera una sociedad mucho más integrada. Una mejor sociedad, ¿no? Entonces, para mí, las señales en cuanto a equidad son demasiado importantes y esta no es una señal que va. Hay una última pregunta. ¿Pero por qué? Ya se nos pasó el tiempo. Mucho. Tenemos tiempo, no te preocupes. No, porque es interesante esto, uno siempre critica a veces, a mí me gusta también cuando uno habla bien de alguien, ¿cierto? Se ocupa tampoco a veces la conversación, sí, pues. ¿cierto? Uno siempre pela a alguien y a veces las redes sociales están hechas para que uno ventile su indignación y cuando uno... Además, muchas veces en forma anónima. En forma anónima, ¿cierto? Y algunos que les enseñan, que me parece muy bien eso de que si no tienes nada bueno que decir, Sí. Bueno, hay mucha gente que solamente dice cosas malas, es bueno también decir cosas buenas y por eso me pareció interesante lo que dijiste de Poduje, más allá del caso específico. Pero mencionaste en la respuesta anterior... Perdón, también tengo cosas buenas que decir del ministro Arrau. Creo que lo va a hacer bien. Sí, es que por eso te quería llevar hasta la siguiente pregunta, porque cuando estabas diciendo que en general veías que el clima era favorable para la derecha chilena, Sí. por lo que había pasado en el último tiempo, como que el ciclo se venía favorable, pero dijiste, es importante que hagan la pega, sobre todo en economía, en empleo, que es por lo cual se le eligió, y mencionaste, y los candidatos, dijiste. Entonces, tú que conoces muy bien este ecosistema, ya tú entraste en política el año 89, o sea, muy joven. Pero yo ahí tenía 8 años. El año 89 entraste y victoriosamente. Fuiste electa diputada a fines del año 89, o sea, conoces bastante bien quién puebla, digamos, hoy día, los cuarteles, digamos, de Suecia, de Antonio Vara, de todo, y de los de Bópoli también. Entonces,
de ese mundo y también, por supuesto, el de republicanos u otro, porque quieras mencionar, ¿qué figuras tú dirías como, ojo? No puedo hablar de figuras. No, porque se me olvida uno y van a estar sentido para siempre. ¿En serio? No. Sí, perdóname, pero... Porque es importante, porque este es un gobierno que asume sin delfines, que quizás otros, que uno como que cachaba al tiro, quien venía como el síndrome de Mont-Baras, como que venía en Inception, venía el es que hoy día... Claro. También los que sí, es cierto. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo más bien, más que figura, lo que estoy estudiando es la manera moderna de hacer campaña. Ya. Cambió totalmente la forma de hacer campaña, la forma de comunicarse. Hoy día la gente se ve menos televisión abierta, más podcast. Se entera por redes sociales más que por medios de comunicación tradicionales. Y las campañas cambiaron. Hoy día no hay casa a casa. Y Chile Vamos sigue en el casa a casa. Yeah. Entonces, lo que nosotros tenemos que cambiar, si queremos tener chance, es la forma en que se hacen las campañas. Eso es en lo que yo creo que hay que hoy día intensificar el trabajo. Y me puedo pasar un aviso. Sí, claro. Lo que pasa es que si estamos preocupados del tema del empleo, hay varias cosas que podrían significar fácilmente 30, 40 mil empleos. A ver. Una es que, y lo digo con mucho respeto, que revisen todas las formas de darle las credenciales. Fíjense que hay como 300.000 personas en Chile que trabajan en materia de seguridad. Ese es el costo que tenemos de ser de la delincuencia. 300.000 personas que trabajan en torno a la seguridad. ¿Se dan cuenta cómo eso nos encarece todo? Bueno, pero hay como 20.000 personas esperando que le den las credenciales, esperando poder dar el examen ante el OS10. Una vez dado el examen, que le manden la tarjetita. Por favor, eso apúrenlo. Y lo otro, hay por lo menos 10.000 más en el sur que podrían empezar a trabajar en Los Salmones si se resolvieran rápidamente las relocalizaciones, que a veces es correrse 1 metro o 2 metros de donde están ahora. O sea, realmente hay cosas que son súper sencillas de resolver y que podríamos significar 30.000 personas más con un empleo formal. Me quedé con algo, Belín, de lo que hablábamos recién del no hay plata, ¿no? Porque una de las discusiones en la campaña fue el tema de cuánto se podían cortar el gasto del Estado en general. Tú tenías una cifra, sabemos que el presidente Gas prometió una cifra de $6.000 millones. ¿Cómo ves que queda eso después de la reforma? ¿Te preocupa el nivel de déficit fiscal con que vamos a quedar y crees que hay espacio para hacer recortes sustantivos? Por suerte se recortó una medida que era súper costosa, que fue Yo dije que yo no estaba de acuerdo con 2 de las medidas en el proyecto original, con todo lo demás sí, obviamente. Una era el tema, ¿no es cierto?, de las contribuciones, y el otro tema era este crédito tributario por empleo. Esa graciecita nos costaba $1.400 millones. Y no había plata para eso. Y además el efecto era... Pero eso se cortó en un 90%, gracias a los senadores de Chile Vamos. Lo cual significa primero que yo no estaba tan equivocada, ¿no es cierto? Si se cortó en un 90%. Así que eso bajó muy fuertemente el déficit fiscal. O sea, las aprehensiones que tenía el Consejo Fiscal Autónomo, que tenía el Fondo Monetario y que yo también expresé. Lo que venga ahora va a depender muy crucialmente de qué es lo que pasa con el precio del cobre, qué es lo que pase con el precio del petróleo, obviamente, qué es lo que pase con el crecimiento. Un poco más de crecimiento impacta muy fuertemente en los ingresos fiscales. Y por eso que es tan importante el crecimiento. Así que el proyecto que se envió originalmente a mí me tenía muy nerviosa en cuanto, no solamente a mí, o sea, se lo dijeron todos. Pero eso se corrigió fuertemente. Así que Dios quiera que nunca pasemos del 45% de relación deuda-PIB. Y lo último que queda, que se va a votar mañana, el martes, es el tema de la compensación de las contribuciones. Tú decías, no me gusta el tema de las contribuciones. ¿Qué te parece que debería pasar en esa votación?
Bueno, ¿Hay espacio todavía para rehacer esto? Para lo que pasa es que reconsiderarlo? al final está todo mal. Está todo mal porque yo veo esas discusiones y que dicen, oiga, pero es que a mí no me van a compensar, solamente van a compensar el fondo común. Y yo pienso, por ejemplo, en Providencia, que le afectaría 9.000 millones. Bueno, Providencia tendría que dejar todo el proyecto de seguridad si le rebajaran esa plata. Y tú sabes lo que significa bajar el programa de seguridad en Providencia, que tiene 2 millones de personas que lo visitan diario. ¿Para qué hablar de Santiago, que está endeudado hasta las masas? Distinto del caso de Las Condes y de Vitacura, que tienen mucho más dinero, pero que tienen ese dinero de alguna manera ya comprometido. Claro. ¿Te fijas? Entonces, tú dices, ¿cómo no les van a compensar? Les tienen que compensar. Y por otro lado veo a otros que dicen, oye, pero es que le van a dar más plata a las comunas más ricas con fondos generales. Bueno, es que esas eran las consecuencias de tomar esta decisión de las contribuciones. Y por eso que lo advertí. Iba a armarse este lío y el lío se armó. Y ahora ya como que no hay mucha salida limpia. No hay una salida... Así que ahora creo que lo peor es dejar a todos sin compensación. No, ya llegado a este punto. Claro, ahí ya, o sea, yo me imagino que van a estar los votos, que se va a aprobar, pero vamos a tener la discusión cada vez que se corte un peso en cualquier cosa. Van a decir sí, pero para darle plata a Las Condes, que en la comuna, para eso hay plata. Eso es lo que va a pasar. Y por eso que yo advertí que era muy peligroso lo que se estaba haciendo. ¿Han sido más difíciles estos meses de los que pensabas para el gobierno, para el presidente Kast? No. Yo siempre pensé que este iba a ser un periodo extraordinariamente difícil, básicamente por la tremenda dispersión de partidos que hay, ¿no? En que no hay una fuerza que lleve, porque en la época de la concertación, cuando teníamos el sistema binominal, el tema era captar ese centro. Hoy día lo que buscan es captar los votos duros. Claro. Y hay una fuerza como que lleva hacia afuera, hacia la división. Ahora, eso se debió haber corregido en el segundo proyecto constitucional. No se corrigió y ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Crees que mientras el sistema electoral se mantenga así, esto va a persistir? Esta idea de que al final, lo que hemos visto, ¿no? De repente es súper conveniente ir al extremo porque con tu 10% del extremo ya te aseguras la elección. Sí, yo creo que va a seguir. Y por eso que yo era tan partidaria de que hubiera una segunda instancia constitucional, porque claramente lo más importante que había que cambiar era el sistema electoral. Nuevamente, vuelvo. Soy economista. Las reglas del juego determinan cuál es la calidad del juego. Hoy día las reglas del juego determinan que el valor está en los extremos. Y bueno, y eso tiene consecuencias para el gobierno de turno. Me queda clarísimo. Evelyn Matei, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ya por todo, nos despedimos hasta el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Sí. Más Animales Políticos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Animales Políticos fue una presentación de Uber y Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.